El Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Con Heitor Lagunas, Jordi Domínguez y Víctor Romero. En este capítulo, Àlex Pareja, de Barcelona a Estados Unidos pasando por Andorra. El LAR norirlandés se planta en Conference. Y entrenadores muy pero que muy longevos. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este Atlas de Brazalete que abre su novena página, aprovechando, coincidiendo un poco con la vuelta a clase, la vuelta al trabajo. Ya sabéis que si la cosa pinta mal, siempre hay alguien que puede estar peor. Pensad, por ejemplo, en Erik ten Hag. Hoy tenemos la gratísima compañía, Jordi Domínguez, de un ex compañero y además amigo, como es don Àlex Pareja, que ha hecho las Américas. ¿Qué tal, Àlex? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pues mi historia es larguísima y es una colección de casualidades tremenda, ¿no? Pero así, básicamente, yo estoy en Estados Unidos porque me tocó la lotería. Porque me tocó la Green Card Lottery, la DV Lottery que se llama, la Diversity Visa Lottery. Yo estaba hace más de 10 años aburrido en Londres, que estaba trabajando en Perform, en el grupo aquel. Y un día se me ocurrió, no sé por qué, pensar, hostia, pues te da igual vivir en Londres que en cualquier otro lugar. Y me acordé de que existía esto de la DV Lottery. Ni papa, o sea, aquello de decir, ¿qué? No sorteaban, lo miré, quedaban 2 días para que se cerrara el plazo aquel año. Me apunté porque no tenía nada más, o sea, tenía mucho tiempo que perder. Y me olvidé completamente. Los resultados se dan en el mes de marzo, los tienes que obviamente que comprobar tú, te dan un número de registro, etcétera. Pues fíjate si estaba preocupado yo por venir aquí a Estados Unidos que no lo miré hasta el mes de agosto. Imagínate el tema. Y tal fue la sorpresa que, pues eso, había ganado, me había tocado la lotería, entonces tuve que empezar un proceso de prácticamente 1 año y medio, 2 años de papeleo, que acabó con un servidor aquí en Estados Unidos y ya va a hacer casi 10 años. Aterricé aquí en febrero de 2015, un día que se jugaba un Barça-Manchester City de Liga de Campeones. Bueno, fíjate, 10 años, Jordi. Lo que pasa es que para ese momento, cuando tú te vas a Estados Unidos, Àlex, ya tenías recorrido como periodista deportivo, como periodista sobre todo tocando fútbol, entre otros, por ejemplo, en TV3, en Televisión de Cataluña, pero también, y por ahí creo que podemos empezar a meter un poquito el cuchillo, como jugador, porque había sido futbolista. Cuéntanos un poco, no sé, ¿te parece empezar por ahí? Sí. Mira, yo había jugado desde pequeño, jugué una temporada en el Barça, lo que pasa que no daba el nivel y a partir de ahí me liberaron. Me mandaron al Sant Gabriel de Sant Adrià del Besòs, una gran escuela de futbolistas, Luis García, el del Liverpool, Oleguer, que fue compañero mío en el juvenil, en el sub-19, Alejandro Valde, ahora también ha salido de allí. Y luego ya en etapa amateur, pues estuve en el Masnou, en Primera Catalana, estuve en la Muntanyesa, que Jordi lo sabe muy bien, porque él cubría los partidos para Carrusel Cataluña. Sí, señor. Estuve 2 años allí, coincidí entre otros con Manolo González, con el que ahora es el entrenador del Español y que es un pana de estos de toda la vida. Y nada, luego ya empecé a trabajar me retiré a los 20 y pocos porque empecé a trabajar en City TV, que era una televisión local que había en Barcelona, y era incompatible. Total, que al cabo de 2 años me surge la oportunidad de ir a trabajar a Andorra y en Andorra, claro, pues había una liga de fútbol, una liga de fútbol sala bueno, no sé cómo al final pues alguien se enteró de que yo había jugado a cierto nivel y me invitaron a jugar. Y entonces, primero, los 2 primeros años, por una cuestión de horario, jugaba en la liga de fútbol sala. Ganamos la liga los 2 años, con lo cual, y en Andorra eso te da la posibilidad de jugar competición europea. Y el último año, el tercer año, cambié a fútbol 11 y tuve también la suerte que ganamos la liga, quedamos subcampeones de Copa y claro, fuimos a jugar la Copa de la UEFA. En ese caso fuimos a jugar contra el Sarajevo. Perdimos 3-0 allí, en el Olímpico, que fue una gran experiencia, y 0-2 en casa, en el Estadio Comunal. Entonces ahí cuando ya volví otra vez a trabajar a Barcelona, ya como que medio me retiré, pero también tuve tiempo de jugar un año y medio en un filial del Nàstic que se estaba creando desde cero y yo cubría el primer equipo para TV3, pero también jugaba con ellos pues eso, en tercera regional, una cosa así. Conseguimos un ascenso y al segundo año ya pues como que era demasiado y lo dejé, pero sí yo me he dedicado profesionalmente al periodismo desde los 20 y pocos años
pero he tenido la suerte de poder jugar competición europea en 2 deportes diferentes sin haber sido profesional, que es una de estas casualidades de las que te digo que está confeccionada mi vida. Es que claro, Aitor, yo es la única persona que conocía que había logrado este hito hasta que luego lo hizo Javier Saviola, el conejo, que también en Andorra jugó al fútbol sala y competición europea. Obviamente también lo había hecho con muchos de sus clubes de fútbol a nivel profesional, pero claro, el matiz es importante porque aquí este titán, Alex Pareja, lo hizo sin ser profesional del fútbol. No, pues una historia muy, muy divertida, es eso. Yo llegué allí, además, otra de las casualidades, no quiero parecer un abuelo cebolleta aquí con anécdotas, pero yo llego a Andorra porque porque un pájaro se mete en el motor del avión del Barça. El Barça, yo estaba grabando en la temporada, creo que era 2001-2002, debería ser. Yo era un NG de estos que pues, tú grabas, tú editas, tú montas los vídeos, etcétera, etcétera. Y estábamos grabando la salida del Barça hacia Pamplona. Está ya el autocar que se va a ir, yo ya estoy para recoger y tal, y veo que el autocar hace media vuelta otra vez. Digo, hostia, ¿qué ha pasado? Le pregunto al conductor del autocar y me dice, no, es que se ha metido un pájaro en el avión y han tenido que llamar a otro avión y vamos a tener que esperar 1 hora más. Bueno, yo me quedo esperando con ellos y en esa hora de margen yo me cruzo con la gran Laura Aparicio, que era compañera nuestra en City TV también, y empezamos a hablar. Hombre, a Laura, ¿qué tal? Y entre una cosa y otra me dice, pues mira, tengo una oferta de Andorra, pero no la voy a aceptar porque no sé, no me convence y tal. Y yo creo que como que estiré así las orejitas y dije, uy, ¿Andorra? Oye, pásame el contacto, pásame tal. Me pasó el contacto y nada, a los 3 o 4 meses estaba trabajando ahí en Andorra y todo fue por eso, porque si el pájaro no se hubiera metido en el motor del Barça, yo no hubiera coincidido con Laura y no me hubiera enterado de que en Andorra estaban buscando gente. Decidme que os diga que los 3 años que pasé en Andorra fueron maravillosos, que es un gran país para vivir y no por lo que la gente piensa de los youtubers y los impuestos y tal, que hay una gente maravillosa y que es un país sensacional. Yo pasé 3 años allí, pero me ha marcado para toda la vida. Estoy viendo, Alex, el partido con el Sarajevo fue en julio de 2006. Sí, era la previa de la UEFA 2006-2007. Hombre, yo creo que esto claramente es el pico, ¿no? El highlight de toda esta trayectoria. Jugar un partido de previa de Europa League o en ese momento UEFA, Copa de la UEFA. Ostras, visitar un país como Bosnia, un estadio como el del Sarajevo, en fin, yo creo que esa experiencia tuvo que ser súper chula, ¿no? Fue muy chula, además, el día previo tuvimos entrenamiento allí, con cámaras de televisión, salimos de... Todo muy pro, ¿no? Todo muy pro. Y claro, nosotros éramos pues un periodista, un funcionario, un profesor de tenis, un pagés, teníamos varios, no éramos profesionales, éramos simplemente pues eso, gente que se juntaba después de sus trabajos a jugar, ¿no? Y me acuerdo, tengo periódicos todavía guardados por ahí, salíamos en primera plana, etcétera, etcétera. Y claro, el día del partido, pues eso, nosotros que éramos una colla de arreplegados, como decimos ahí, claro, sales ya al campo, cuando va a empezar el partido, te encuentras con el fondo lleno de ultras, con bengalas y tal, y yo, pero ¿qué narices qué pinto yo aquí, ¿sabes? Y no, fue una historia muy, muy bonita, que, a ver, tuvimos alguna oportunidad en ese 0-3, teníamos un equipo con 3 o 4 argentinos que tenían mucha calidad, estaba la Chancha, le llamábamos, era el mote, estaba el Poro también, que era un tipo que había jugado 1 o 2 partidos en la primera división en Argentina, y tuvimos un par de medio chances y tal. Pero al final nos pasaron por encima. Y además, para más Inri, y ahora que ya como que casi ha prescrito el delito, yo era lateral izquierdo, el extremo derecho aquel día del Sarajevo metido los 3 goles. Así que... pero fue muy buena también la experiencia de la UEFA Futsal Cup, de la Liga de Campeones de Fútbol Sala, porque claro, lo del Sarajevo era una eliminatoria previa, pero la UEFA Futsal Cup era una semana... Era una fase de grupos de 4 equipos en los cuales estaba el campeón de Serbia, que era el anfitrión, el campeón de Eslovaquia, nosotros, que éramos el campeón de Andorra, el Cap del Carrer, que era nuestro nombre en el fútbol sala, y un tal Interview Boomerang, que eran nada más y nada menos que los campeones de España y los campeones de Europa. Y tenían un equipazo en aquella época, te estoy hablando del año 2004-2005. Tenían a Luis Amado, el mejor portero del mundo, tenían a Schumacher, el pívot brasileño, tenían a Marquinhos, que era un chiquitibaila que la rompía, los hermanos Linares, Joan y Andreu, Julio, Velázquez, o sea, era una selección mundial
y nosotros jugamos contra ellos. Claro, nos metieron 17-1, pero claro, meterle un gol ya a Interview ya era una hazaña, y además lo hicimos de córner, lo metió un amigo mío con la panza, una historia, tengo todavía el DVD por ahí. Y nada, pues la experiencia de la semana ahí viviendo como pros, compartíamos planta de hotel con Interview. Claro, los de Interview haciendo vida monacal, nosotros que éramos todos amateurs, pues ya te puedes imaginar, o sea, cada noche era una juerga ahí tremenda. Entonces, es curioso esto de los es curioso, Alex, esto de que los de Interview hacían vida monacal, ¿no? Habría que explicar un poco qué era Interview en España. Correcto. Pero bueno, era una revista. Exacto, que googleen un poco, correcto. Sí. No, fue una gran experiencia y además también todos los partidos esos de la UEFA Futsal Cup televisados además, y que tengo la suerte de tener copia de cada partido, y es eso, te ves en periódicos, te ves en televisiones cuando realmente pues eres un pelagatos, pero bueno, son esas cosas que mira, la vida a veces te regala así pequeñas experiencias. Y Alex, el equipo de fútbol 11 tenía un nombre bastante quedón. Yo creo que el Sarajevo, cuando conoció el emparejamiento, a lo mejor durante 5 minutos se puso un poquito nervioso. Sí, mira, os he traído la camiseta, una de las camisetas de calentamiento, y a ver si se ve el escudo aquí. A ver, okay. Es el Rangers. El Rangers de Andorra. El nombre completo era Rangers Pizzeria Venècia. Era como el bar Manolo tal, por lo mismo. Ostras, qué mítico, Pizzeria Venècia, ¿eh? Rangers Pizzeria Venècia, y además el nombre de Rangers está mal escrito porque era Ranger y genitivo sajón. ¿Sabes? Como las peluquerías estas chungas que peluquería pelos, ¿eh? Y en vez de pelos normales con un apóstrofe con una S. Pues lo mismo, estaba mal escrito el Rangers Pizzeria Venècia y claro, sí, la gente del Sarajevo decía, pero el Rangers, que nos ha tocado el Rangers. Pero no, espérate, que no son los de Glasgow, sino que son los de Andorra. Sí, fue divertido. Bueno, pues qué mítico. No sé si ahora estás siguiendo un poco, claro, el fútbol en Andorra ha cambiado mucho, ha cogido mucho vuelo la selección, la infraestructura, porque vosotros, si no me equivoco, jugabais en el estadio comunal. Y en Aixoball también, que ya no existe. Y en Aixoball, que ya no existe, efectivamente. No sé si tienes algún contacto o te siguen informando de cómo está el fútbol ahora en el Principat. Por ejemplo, hemos vivido como esta misma pretemporada, ¿no? Durante estos meses de verano. Por ejemplo, creo que con mucho mérito, lo comentamos, ¿verdad, Jordi? El Inter Escaldas le ganó 5-1 a Vélez Mostar, brutal. Y además, en paralelo, la Unión Esportiva Santa Coloma, que se ha proclamado campeón de Liga, pues también superaba la primera ronda previa de Champions, derrotando al Balkani de Kosovo. De hecho, han llegado vivos hasta el playoff, hasta la última ronda previa de Conference, donde han caído con el Vikingur de Islandia. Así que da la sensación de que poco a poco, no sé si tú lo ves también así, Andorra está dando pasitos dentro de lo difícil que es para un país que al final, pues eso, son 70.000 habitantes. Para las elecciones todavía más reducido el mercado, porque creo que son 35.000 los ciudadanos con pasaporte andorrano. Sí, pero además cuando yo vivía allí necesitabas, creo que ahora lo han acortado, pero cuando yo vivía allí necesitabas como 20 años de residencia para poder optar a la ciudadanía. Entonces te mataba cualquier posibilidad que tuvieras, por lejana que fuera, de acabar siendo seleccionado. Sí, conservo muchos amigos allí. Yo, por ejemplo, fui compañero en el Rangers de Justo Ruiz, que era uno de los capitanes de la selección andorrana de aquella época, un chico vasco que había jugado incluso en el Athletic Club y que llegó a la Andorra en la época de Segunda B, la época de dinero, dijéramos, y se acabó casando con una andorrana. Y entonces, por eso él obtuvo la ciudadanía, era nuestro capitán, tenía como 36 o 37 años, era un pirlo, jugaba caminando, pero tenía una calidad espectacular, ¿no? Y claro, luego también por temas de trabajo, cuando entrevistaba, Andorra es un país muy pequeño, es una obviedad, y entrevistabas a mucha gente y al final acabas teniendo relación con un montón de personajes dentro del mundo, ¿no? Por ejemplo, Koldo, que ahora es el seleccionador nacional de Andorra, pues también era jugador en aquella época, estaba casado con una compañera de trabajo mío, de hecho a su hijo, que juega en el Villarreal, que es arquero del Villarreal, Iker Álvarez de Ulate, pues anda que no lo había visto veces yo en la redacción de Andorra Televisió, siendo un retaco, ¿sabes? Y ahí viniendo a ver a su madre, ¿no? Por ejemplo, Xavi Bonet, que es el director de comunicación de la Federación Andorrana de Fútbol, correcto, pues fue becario mío en Andorra Televisió, entonces sí que lo sigo mucho. Fede Besone, que yo lo conocí estando en el Gimnàstic de Tarragona, que es un tipazo también. Tipazo, Fede, sí señor. Tipazo, es un tipazo, le mando un beso enorme, pues acabó jugando allí, después ahora es entrenador, ves a gente con la que te enfrentabas que ha acabado teniendo puestos directivos, ¿no? Dentro de la propia federación y yo ya te digo, yo salí de allí
en el año 2006, pero yo sigo consultando la actualidad de Andorra porque, pues eso, a mí ese país me marcó mucho y los quiero mucho, la verdad. Y eso, gente como Justo, como Koldo, como Xavi, pues era una pasada. Y sí que ha mejorado mucho el fútbol en cuanto a instalaciones. Ahora vas al país, tienes muchas más de las que había antes, que solo teníamos a Xovall, que era un campo que ya no existe, ahí a la entrada de Sant Julià de Lòria, y que era de césped natural, pero del malo, del que te rascas el culete si te lanzas ahí a hacer un tackle. Y el estadio comunal, que era un estadio que la mitad de las veces no se podía utilizar porque estaba hecho un patatal. Entonces, ha mejorado en cuanto a infraestructuras. En la federación han trabajado muy bien desde la base para poder tener una selección que, a ver, no te digo que pueda ganar partidos así a lo loco, pero que poco a poco va sumando puntitos en cada fase de clasificación. La verdad es que desde lo que era en aquel entonces hasta ahora, que en casi 20 años ha mejorado mucho. Yo tengo, por ejemplo, el honor, el orgullo de haber participado en la retransmisión de la primera victoria de Andorra en un partido internacional, que fue contra Macedonia, con un gol de Marc Barnaus, que en aquel entonces jugaba en segunda división. No sé si estaba en el Elche o en el Girona, no lo recuerdo así, pero pasó por los dos equipos y fue eso, fue un 1-0 con un gol de una volea preciosa de Marc Barnaus desde fuera del área. Y yo era el analista en radio de aquel partido porque no teníamos los derechos por la tele. Y fue, pues eso, todavía lo recuerdo como una de las mejores. Mira que he hecho cosas, gracias a Dios, pero es una de las mejores cosas que me han tocado vivir. Sí, sí. Sí, porque no lo hemos mencionado, Jordi, pero Alex es uno de los comentaristas más reputados, más al alza de ESPN. Así que estás tocando pelo, Alex. Estás tocando Liga, estás tocando Champions, estás ahí... He tenido mucha suerte, sí, sí. Es lo que os digo, que he tenido una suerte brutal, ¿no? Porque claro, sin la Green Card no me hubiera venido aquí, sin la Green Card no se me hubieran abierto las puertas. Has tenido suerte, pero también te la has buscado, porque es verdad que escuchaste esa conversación, pero estabas ahí con la antena puesta, ¿no? Y oíste cómo Laura Sarmiento hablaba de Andorra y se te encendió la bombilla. Luego estabas en Londres... Laura Aparicio. Perdón, Laura Aparicio. Luego estabas en Londres y se te enciende la bombilla de la Green Card. O sea, quiero decir que al final tú también has hecho para que te toquen las loterías. Pero también me toca la lotería, por ejemplo, de conocer a gente maravillosa como este chico que tenemos en medio, tú y yo, a Jordi Domínguez. Siempre me acordaré aquella comida en el Centre Comercial de Glòries, en la que yo sabía que Jordi también estaba moviéndose por aquí, por Estados Unidos, y Jordi me tiró un pase al espacio brutal, porque me dio una serie de contactos de gente aquí en los medios en Estados Unidos. T'estic eternament agraït, Jordi, eso ya lo sabes. Y uno de los contactos que me pasó Jordi fue el de Alberto Cacho, que era un señor, un productor español, que era el encargado de Fuera de Juego, que es un programa insignia, dijéramos, de fútbol en ESPN Deportes. Y gracias a que Jordi me pasó ese contacto, que lo había conocido en el Mundial de Brasil, yo le escribí un email y le dije, oye, mira, estoy por aquí, ¿qué te parece? Y tal. Y Alberto enseguida, también otro de los que le estoy eternamente agradecido, me invitó un día a conocernos, me dijo, no te puedo ofrecer absolutamente nada. Y al cabo de 2 meses, out of the blue, un día me llamó, cuando yo ya estaba instalado en Nueva York, que estaba trabajando en una academia de fútbol, y me llamó, me dice, oye, ¿por qué no te vienes a hacer una prueba y tal? Y eso fue abril del 2015 y me parece que les engañé. Poco a poco empecé a hacer colaboraciones así cada vez más menos esporádicas, cada vez más seguido, y al final pues me ofrecieron un contrato y ya me vine a vivir aquí a Connecticut. Ya al principio viví en Nueva York, viví 2 años y medio ahí entre el Upper East Side primero y después Brooklyn, y ya finalmente me vine aquí a Connecticut a vivir. Hay que decir, Aitor, que ese tipo de pases solo se le dan a gente que sabes que la va a terminar en gol, si no ya directamente te la juegas desde fuera del área. Pero en este caso me alegro muchísimo de que encima a Alex pues le haya salido todo rodado y gracias sobre todo a su talento. Yo simplemente abrí una puerta y luego él la ha tirado abajo porque, como tú bien decías, ahora mismo es uno de los analistas top de, yo creo, la cadena referencia a nivel mundial en deportes. Me vais a hacer llorar, pero sí, he tenido mucha suerte y ahora estoy en un muy buen momento, porque aparte de ser analista en los partidos, mira, ayer por ejemplo hice el Real Madrid-Betis, lo hice en inglés con mi marido de retransmisiones, Mark Donaldson, al que quiero también mucho. También participo en las retransmisiones en español. Este sábado hice el Athletic Club Atlético de Madrid con mi otro marido, con Richard Méndez. Copresento un programa de la Liga cada viernes que se llama La Peña de la Liga. También hacemos cositas para otros shows como Fuera de Juego, como ESPN FC para México.
Y nada, también los segmentitos que hacemos de YouTube, que están abiertos a todo el mundo por el canal de ESPN Deportes. La verdad es que no me puedo quejar, no he tenido una suerte. No paras quieto, tío. Qué gustazo, Alex, que podamos estar compartiendo contigo esta charla, que nos vayas contando un poco pues esos pequeños detalles, ¿no?, que quizá no podemos percibir de un país que, entre otras cosas, va a albergar el próximo Mundial, ¿no? Junto con Canadá y con México, Estados Unidos va a ser la gran sede del Mundial 2026. Vamos a ver cómo llega también, porque tanto Estados Unidos como México han tenido que cambiar de entrenador después de la Copa América. Y Canadá está en una guerra civil, la federación. Y Canadá, bueno, y está con el Drone Gate. Está con el Drone Gate, pero no solamente eso. El sueldo del entrenador de la selección de Canadá en la última Copa Oro, en la última Copa América, lo pagaron los 3 clubes de la MLS, los 3 clubes canadienses de la MLS, porque la federación está en bancarrota, la federación canadiense. Bueno, a ver cómo sale aquello. Desde luego el experimento en Copa América, asistencia a estadios, seguridad en la final, todo esto creo que vamos a ver cómo lo mejoran, pero lo van a tener que mejorar. Si os parece, yo os voy a contar mi pedrada, Alex, Venga. Jordi, y luego seguimos hablando porque has mencionado, Alex, a un técnico, a un seleccionador nacional como Koldo Álvarez, que lleva 14 años, lo acabo de mirar, al frente de la selección andorrana. Son muchos años también, los de Koldo. Sí. Pero un crack, un caballero. Sí, un tipazo también, Koldo. Pero se queda corto con los entrenadores de los que os voy a hablar ahora mismo. No sé, Alex, si también en ESPN, supongo que sí, tenéis los derechos de la Bundesliga. Sí, señor, algún partido me ha tocado retransmitir. Son las dos propiedades más chulas que tenemos. Tenemos la Liga, que esta es la 4ª temporada y tenemos un contrato de 8 años, o sea, lo que queda de esta más 3 o 4 más. Y la Bundesliga también la tenemos desde hace como 3 temporadas y también algún partido me toca, no es mi área de expertise, solo toca más mi pana Barak Feber, pero sí, algún partidito me ha tocado, sí. Pues la Bundesliga se ha ido ahora al parón después de los 2 primeros partidos con un líder bastante insospechado, porque no es el Bayern de Múnich, aunque está colíder, no es el RB Leipzig, aunque está colíder, tampoco lo es el Bayer Leverkusen, porque cayó el otro día rompiendo esa cadencia tan victoriosa con Xabi Alonso, sino que es el Heidenheim. Y el Heidenheim es un equipo muy peculiar porque procede de una ciudad tremendamente pequeña, solamente 50.000 habitantes, en Baden-Württemberg. Es un equipo que, aunque en su escudo y en la denominación completa luce 1846, es mentira. O sea, no se fundó en 1846 porque sería incluso previo a la propia creación del fútbol como deporte reglado. En 1846 se fundó un club de gimnasia, ¿vale?, en la ciudad. Y a partir de ahí se han ido refundando, surgiendo diferentes clubes hasta que en 2007 surge el actual Heidenheim. Por lo tanto, solamente es un equipo con 17 años de historia y lo llamativo es que desde 2007, en el que se funda, están en 5ª división, ahora han pasado solamente 17 años y fijaros, han pasado de 5ª a primera, a líder de primera y a estar también en fase de grupos de Conference. Bueno, me diréis, está bien, pero tampoco es una cosa... En plan Girona, ¿no? Yo jugué contra el Girona en primera catalana, que era la 5ª categoría del fútbol español. Aquel año subieron con el Masnou, pero es un poco Girona el tema. Sí, el Girona estuvo en 5ª categoría del fútbol español en la 97-98, 98-99. Pues por ahí debiste de jugar con ellos. No, ahí jugué yo, la 98-99, cuando subieron, ellos quedaron primeros. El partido en casa, yo estaba en el Masnou, mi entrenador era un... Bueno, no fui convocado y en la vuelta, que fue en Montilivi, me lo pasé sentadito en el banco todo el partido. Aquel día perdimos 1-0, fallamos un penalti. Pues el Heidenheim es un poco, sí, efectivamente, es un caso un poco parecido, ¿vale? Pero para añadirle un detalle más y un poco de épica, es que lo llamativo es que en estos 17 años, desde que se fundó el club en 2007, insisto, hasta el momento actual, solamente ha tenido un entrenador. No way. Sí, tío. O sea, no es que haya sido un entrenador que lleva 17 años, es que además el club solamente ha tenido ese entrenador, que es Frank Schmidt. One and only, ya. Frank Schmidt, nacido en la propia Heidenheim, ¿vale? Tomó las riendas del club en 5ª categoría. En 2009 se plantan en 3ª, lo cual yo creo que ya tuvo que ser bastante petardazo. En 2014 llegan a 2ª, ahí están 9 años. Y en la última jornada de la 2022-2023, es decir, la última campaña, no, la anterior, llegan a la última jornada. Van perdiendo 1-2 contra el Jan Regensburg en casa, lo que les mandaba el playoff, pero en el alargue marcan 2 goles, ganan 3-2 y se meten como campeones de Bundesliga 2 en primera, mandando al Hamburgo al playoff. Amigo, para sorpresa de nadie, el Hamburgo no será capaz de sacar el playoff, evidentemente. Bueno, pues la cosa es que el año pasado debutan en Bundesliga,
insisto, un equipo de pueblo o de ciudad pequeñita, 50.000 habitantes, acaban octavos en Bundesliga y se meten en Conference, han pasado el playoff previo de Conference y ahora van a jugar la Conference, pero es que ahora se han ido al parón, a la pausa de selecciones como líderes de la Bundesliga. Insisto, teniendo a un entrenador que el año pasado ya batió la plusmarca de entrenador profesional al frente de un mismo equipo en el fútbol alemán, lo cual me ha llevado a pensar, y aquí es donde iba, en otros 3 casos que son muy heavies, incluso más heavies, Alex, Jordi, que este que os acabo de contar. El primero, que os voy a explicar, igual no sé si puede que lo vieseis en algunas redes sociales, porque algo leí y me sonaba y ahora me he puesto a investigar y efectivamente he encontrado el caso de Pablo Vicó. Pablo Vicó batió la misma plusmarca que ha batido Frank Schmidt en Alemania, la de la permanencia más larga al frente de un equipo. Pues Pablo Vicó la batió en Argentina este mes de marzo de 2024, tras acumular 15 años ininterrumpidos al frente de Brown de Adrogué, también apodado como el tricolor. Total, que ha dejado o tuvo que dejar al conjunto, al equipo de los suburbios de Buenos Aires al acabar esta primavera, ya no continúa y ha culminado un periodo de 569 partidos, con 2 ascensos incluidos a primera vez, es decir, a la segunda categoría del fútbol argentino, este señor Pablo Vicó, al que le apodan el Don Ramón del ascenso por su parecido con el popular personaje de la serie El Chavo. Esto lo cito, pero cualquiera que esté escuchando el podcast, que por favor busque en Google Pablo Vicó y va a confirmar que efectivamente hay mucho parecido con el mítico Don Ramón del Chavo del Ocho. Preparados al nacer. Y lo más heavy de este señor, aparte de todo esto que os acabo de explicar, es que vivía en el estadio. Es decir, estuvo 15 años entrenando al equipo, pero es que se montó un living y una pequeña habitación debajo de la tribuna. Porque le dijeron, ¿tú dónde quieres vivir? No, es que como vengo a entrenar, soy un tipo de club, tal. O sea, llevó lo de tipo de club al máximo exponente. Vivía en el estadio, concretamente en el estadio Lorenzo Arandilla, que es como se llama el estadio de Brown de Adrogué, y en un reportaje he encontrado la definición, un poco la descripción, estos reportajes que nos gustan tanto a los periodistas, Jordi, a los panenquitas un poco, que te describen un poco cómo es la vivienda o el hábitat en el que se movía Pablo Vicó, que decía, una litera, una cama individual, un televisor y un frigorífico. Eso es todo lo que hay en la estancia. Además, el escudo de Brown colgado en una columna. O sea, esto es lo que había, ahí es donde vivía Pablo Vicó, que por otro lado, en una entrevista para Clarín, se revelaba claramente como un pragmático del fútbol, Alex, porque por si te lo preguntas qué estilo de juego, qué idea de juego tiene Pablo Vicó. Es bilardista. Pues mira, dice, le preguntaban, ¿quién complica la sencillez del fútbol, Pablo? Y él decía, nosotros. Es tan simple el fútbol, hermano, tan simple. Tenés que tener tu método. El dibujo táctico madre, me gusta mucho el dibujo táctico madre que tengo, es el 4-4-2. Pero también tengo que ser inteligente, que en algún momento tengo que cambiar por un 4-2-3-1, por un 5-3-2, por un 4-3-3 o por un 4-1-4-1. Pues lo hago. Es decir, mencionó todos los sistemas tácticos habidos y por haber, pero hay que decir que, oye, Pablo Vicó aguantó lo que os he dicho, 15 años, y cuando estaba hablando para Clarín, en esta entrevista que os acabo de mencionar, es decir, antes del verano, tenía 68 años y estaba viviendo en un departamento que le habían prestado, porque claro, se había quedado no solamente sin trabajo, sino también sin vivienda, sin lugar para vivir. Luego os contaré, cuando Jordi nos explique un poco la historia que nos tiene preparadas, qué ha sucedido con el gran Pablo Vicó, aka Don Ramón del Ascenso. Vaya tela. Esto, yo me acuerdo en el Gimnàstic de Tarragona, en el Nou Estadi, durante muchos años, no sé si todavía es, durante muchos años, cuando yo trabajaba cubriendo al equipo, había una familia, los cuidadores del césped, sí, del estadio y parte de tenerlo acondicionado y tal, que vivían allí. Había una pequeña chocita dentro del Nou Estadi de Tarragona y había una familia, Luis se llamaba, era un señor colombiano encantador y siempre tremendamente amable. Y vivía allí con su mujer y con sus 2 hijos. Esto era muy mítico del fútbol, al menos español, no sé si a lo mejor en otros países también, pero del fútbol español de los años 70 y 80, porque, por ejemplo, en Zaragoza, en mi ciudad, no en mi ciudad porque yo la posea, sino en la ciudad en la que yo crecí, en el estadio de la Romareda, que por cierto ahora está en cambios y en remodelación, efectivamente, vivía el portero en la esquina entre el fondo norte y una de las tribunas. Veías que había como unas ventanitas con unas rejas y unos geranios, porque allí vivía la familia, y lo mítico de aquel portero, de aquel vigilante, es que se llamaba Felipe González, en una época en la que llamarse Felipe González en España. Efectivamente, entonces Felipe González vivía en la Romareda.
Vivía en la Moncloa y en la Romareda. En una choza en la Romareda, ¿no? Es sensacional. Esto es lo que has descrito, es más o menos lo que hacía Luis. Y don Ramón, el técnico del cual nos has hablado, Sí. es un poco Pucci de la Montañesa, que es un personaje que sí. tanto Jordi como yo lo llevamos a fuego. Fue mi entrenador en la Montañesa y era de estos de filosofía simple, de chico, el fútbol es simple. Yo recuerdo una conversación en vestuario, en media parte, intentábamos tocar y fue un desastre. Dice, a ver, chicos, ¿qué va más rápido? ¿Un tren o un avión? Pues, Puchi, pues un avión, ¿no? Dice, pues ya está, chicos, el balón por arriba, que llega antes. Esta sabiduría popular o de Puchi, que por cierto, si por algún casual le llega esto, que le quiero muchísimo. Es un entrenador que ha dejado huella a todos los que nos ha tenido, entre ellos a Manolo González, al que ahora es entrenador del Español. Fuimos compañeros en la Montañesa. Sí, yo sin que fuera mi entrenador, pero también cubriendo durante varias temporadas a la Montañesa en regional preferente. La verdad que a Pucci también lo llevo en el corazón, me acuerdo mucho de él porque era un tipo, y sigue siendo seguro, un tipo entrañable. ¿Qué historia nos tienes preparada? Porque luego os voy a acabar de explicar qué ha sucedido con don Ramón del Ascenso, pero antes tenemos ganas de escuchar tu pedrada. Pues mira, sin saber que ibas a hablar del tema del que has hablado, creo que le vendría bien a Pablo Vico conocer al personaje del que os voy a hablar. Habréis visto que el Larne Football Club de Irlanda del Norte ha logrado poner por primera vez a un equipo de este país en una fase final de competición europea, va a disputar la Conference League. Y claro, estamos hablando de un equipo que es muy, muy desconocido, incluso siendo norirlandés, porque, bueno, sin seguir mucho el fútbol de esa zona, pues sabíamos que el que dominaba la liga era el Linfield, que es el equipo que más ligas ha ganado de cualquier torneo europeo. Un total de 56, tiene más del doble que el segundo equipo de Irlanda del Norte en número de ligas, que es el Glentoran con 23, pero en los 2 últimos años el Larne Football Club ha logrado ganar la liga y de alguna manera pues ha roto ese dominio del Linfield en Irlanda del Norte. La primera pregunta es ¿dónde queda esto de Larne? Es una localidad costera que está en el noreste de Irlanda, muy pequeña, de apenas 20.000 habitantes, y su equipo de fútbol, a pesar de haber sido durante casi toda su historia muy, muy modesto, tiene nada más y nada menos que 135 años de antigüedad. Se fundó en el 1889, pero lo dicho, hasta hace 4 o 5 años el Larne era un equipo del montón, que estaba muy lejos de la élite. Los únicos títulos reseñables que había ganado durante esa larga historia eran apenas 2 copas del Ulster, la última de ellas en el año 88, aunque eso sí tiene el récord de finales perdidas en la Copa de Irlanda del Norte para un equipo que nunca la haya ganado. Hasta en 6 ocasiones se ha plantado en la final, las 6 perdidas, a lo que hay que añadirle también 2 finales perdidas de la Copa de la Liga. Así que estamos hablando de un equipo que era un poquito pupas en ese sentido, no le iba demasiado bien, ¿vale? En 1972 debuta en la primera división norirlandesa, pero no lo hace por méritos deportivos. Lo hace porque el Derry City es expulsado del campeonato. Luego, si queréis, vamos a por qué expulsaron al Derry City de la Liga de Irlanda del Norte, pero el caso es que al Larne le otorgan esa plaza y, por lo tanto, pues de la noche a la mañana se ve en primera división. Aguanta 23 años, desciende en el 95, luego regresa en 2003, aguanta otros 5 añitos, pero en 2008 se reestructura el campeonato, se reduce de 16 a 12 equipos y pilla el Larne porque es uno de los afectados y acaba descendiendo a segunda división. Le cuesta muchísimo volver a primera, no lo hace hasta el año 2020, es decir, estamos hablando de 4 años atrás, ¿vale? Cuarto en su temporada de redebut, quinto en la 2021-2022 y las 2 siguientes ligas acaba como campeón logrando sus 2 primeros títulos, de hecho sus 2 primeros trofeos importantes. Y aquí la pregunta es, ¿pero qué ha pasado para que un club aparentemente tan modesto haya ganado las 2 últimas ligas de Irlanda del Norte? Claro, la respuesta está en el dinero, como casi todo en la vida, Alex, Aitor. La respuesta es que en 2017 llegó un señor y compró el club, hablamos de Kenny Bruce, un señor que junto a su hermano lo estaba petando con Purple Bricks, los ladrillos púrpura, una agencia inmobiliaria que funcionaba online. O sea, esto es el Tecnocasa de Irlanda del Norte, que le mete dinero al Leganés o a un equipo de estos, ¿no? Sí, tal cual. O sea, llega este señor que, a ver, es verdad que él había nacido en esta localidad, era hincha del club y bueno, pues de un día para otro esta empresa lo revienta, se convierte en la inmobiliaria que maneja más casas, más apartamentos en todo el Reino Unido, luego se expande a nivel mundial, tiene finalmente un valor de más de 1.400 millones de euros y
este señor dice, ¿para qué quiero ser yo el más rico del cementerio? Voy a ponerle dinero a mi equipo de fútbol porque quiero ver Champions League en Inver Park, que es el modesto estadio de este equipo, del Larne Fútbol Club. Bueno, pues finalmente lo ha conseguido. Y fíjate si es listo el amigo Kenny Bruce, que hace 2-3 años le vendió todas sus acciones de la empresa a Axel Springer, que es el holding mediático que posee, entre Bild, otras cabeceras, ¿no? el diario Bild, y también es el propietario de Transfer Market, que es una web que utilizamos Hombre, mucho todos. Ostras, no lo sabía esto. Sí, no el 100%, pero sí tiene un porcentaje importante. Más del 50% de Transfer Market es de este grupo empresarial. Bueno, pues le vende por una millonada toda su participación en Purple Bricks. Él y su hermano dejan ya de gestionar esta empresa y hace unos meses Purple Bricks se vende por una libra. O sea, se ha venido abajo la empresa de una manera brutal. La crisis inmobiliaria le ha azotado de manera muy, muy heavy y se ha acabado vendiendo por tan solo una libra a su gran competidora en el mercado inmobiliario, Strike, que es otra empresa que se dedica a estos menesteres en Reino Unido. La ha comprado por una libra y ahora están intentando reflotar la marca Purple Bricks porque realmente tenía mucha salida. El secreto de esta marca, muy rápidamente para que veáis cómo hicieron dinero, es que ellos, en vez de cobrarle una comisión a los compradores en cada compraventa en función del precio de la vivienda, tenían una tarifa plana. Y eso hacía que se ahorraran los compradores pues prácticamente un 90% de lo que otras agencias, otras inmobiliarias les facturaban. Y entonces, claro, o sea, fue ganando mercado poco a poco hasta el punto de convertirse en la mayor inmobiliaria de todo el Reino Unido y de expandirse, como os decía, a Estados Unidos, a Canadá, incluso en Australia. Y aquí el amigo Kenny Bruce, cuando vio que la cosa a lo mejor iba a reventar, que la burbuja estaba ya demasiado grande, vendió su parte y ahora mismo eso prácticamente ya no vale nada. Sí, se me ocurre un par de cosas. Tendría que haber contratado a Steve Bruce de manager para que todo quedara en casa. Es un poco la historia de Evergrande, ¿no? En China, pero Sí. en tema así pequeñito, que también metió en el fútbol y todo esto. Y mira, ahora que barriendo un poquito para casa, el Rangers también rompió una hegemonía cuando yo jugaba allí. Los dos grandes equipos era el Don Pernil Santa Coloma, que ahora ya, gracias a Dios, se quitó ese primer nombre y ahora es la Unión Esportiva Santa Coloma, y el Sant Julià también. Esos fueron nuestros dos grandes rivales. De hecho, nosotros perdemos la final de la Copa Constitució contra el Don Pernil Santa Coloma. 1-1. Metí gol yo, imagínate que el tema era, y cuando íbamos 1-0 todo el partido y al minuto 80 y pico nos empataron, fuimos a penales y perdimos en penales. Don Pernil contra Pizzería Venecia, ¿eh? Sí, era un... Es un duelo que te entra apetito, ¿eh? Sí, es muy bueno. Y además, ¿sabes quién jugaba en el Don Pernil? Lucendo, el mítico Lucendo. Hostia, Lucendo, el del Barça. El del Barça. Mira, la primera noche que yo llego a Andorra, era un domingo por la tarde, un domingo por la noche, pongo la tele para ver lo que me espera y tal, y lo primero que veo es el informativo als esports, i anem a parlar de la Lliga y tal. Y partido en Aixovall, grabado con una sola cámara, obviamente, y con esos movimientos ahí, tal, un poquito Valerio Lázaro, pero sí, un golazo de Lucendo de medio campo. O sea, lo primero que vi cuando llegué a Andorra fue un golazo del mítico Lucendo desde el centro del campo. Otro tipo también espectacular, un tipazo, el bueno de Lucendo. A mí me llamaba, el cabrón me llamaba Furby. Porque como tenía el pelete así largo como ahora y tenía con los ojetes y tal, y me decía, ¿qué pasa, Furby? ¿Qué pasa, Furby? Sí, buen tipo, Lucendo, sí. Mucho buen tipo, ¿eh? También Ildefons Lima, que supongo que también es otro mito al que habrás tratado muchísimas veces. No tanto porque Hilde ¿no? solo venía para la selección. Eso era cuando Hilde todavía estaba jugando por ahí. Bueno, si es que ha acabado hace 4 días de jugar, como aquel que dice. Estaba ahí dando vueltas y solo venía muy poquito para la selección. Con su hermano sí que coincidí más. Y sí, con todos estos míticos de la selección andorrana, ya te digo. O sea, o que los iba a cubrir yo como periodista o directamente me enfrentaba a ellos en la cancha. Era muy divertido. Cuando tenías que darlos... El lunes yo acabé presentando los deportes y era muy gracioso porque tenías que dar la clasificación y los resultados del equipo donde jugabas tú. Era un poco Claro. raro.
Y incluso podrías criticarte a ti mismo, ¿no? Hay la historia de... No, el tema era que yo ya tenía con mis compañeros algo pautado de que yo nunca iba pues, a dar paso a un vídeo mío, o sea, de mi equipo, alguna cosa así y tal, porque si Porque, no, Alex, no sé si sabes que hay la historia mítica, que es verdad, aunque parece que sea leyenda, que Gabriel Ano, el padre de la Champions, el padre de la Copa de Europa, había sido jugador, luego fue entrenador y acabó siendo periodista. Un poco tu mismo periplo, salvo el paso de entrenador, que te lo has saltado un poco. Bueno, yo lo tengo, ¿eh? O sea, yo soy entrenador también. Pero no has ejercido, ¿no? No, ejercí aquí en Estados Unidos, En la escuela. Mi primer trabajo fue aquí en Estados Unidos, en una academia en el Upper West Side de New York, New York Stars Premier se llama. Yo era el analista en vídeo de los partidos. Yo tenía que ir a Randall's Island, que es una islita que hay que queda enfrente de donde está la prisión, básicamente. Es una cosa muy bien. rara. Y suena bien. Buena pinta, ¿eh? Es una combinación espectacular, porque tienes una prisión, tienes, creo que hay ahora un asilo también para gente que no toca tan, y ¿vale? Luego hay un montón de campos de fútbol y de campos bien. de béisbol y todo esto, donde los chicos de Nueva York van a jugar los fines de semana. Es Randall's Island, se llama, ¿no? Pues yo iba cada fin de semana ahí a Randall's Island, que queda justo enfrente dijéramos, de East Harlem, en la 112, la 113, no me acuerdo bien, hay un puente peatonal que te permite cruzar hasta Randall's Island. Y todo eso, en la isla pues hay un montón de canchas y un montón de esto. Y yo iba cada fin de semana con mis camaritas, que teníamos una grúa y tal, y yo montaba ahí la grúa y grababa los partidos de los chavales, y luego durante la semana pues hacía un breakdown y les hacía charlas, les hacía decir, pues mira, esto lo tenemos que vigilar un poquito más, les ponía ejemplos también de equipos profesionales, eran videocharlas, y ese era principalmente mi trabajo. Muy currado, la licencia UEFA tengo yo de entrenador. Sí, sí. Pues te iba a decir que Gabriel Ano, corre la leyenda, que es cierta, como os decía antes, de que él le tocó currar de periodista durante muchísimo tiempo, fue uno de los mejores periodistas en Francia. De hecho, siendo periodista es como sugiere la idea de que se tiene que crear la Copa de Europa para establecer de manera fehaciente quién es el mejor, cuál es el mejor club cada temporada en todo el continente. Pero la leyenda dice que un día le tocó hacer una columna de opinión muy crítica contra el seleccionador francés, que en aquel momento era él mismo. Y él, desde su columna, pidió la dimisión del seleccionador francés, que era él mismo. O sea, que es como algo muy bizarro, quizás solamente igualado por el propio Pezzolano, el entrenador del Valladolid, cuando, celebrando el ascenso, mismo, empezó a pedir la dimisión de Pezzolano. Oye, también se me ocurre la de Joan Gaspar, ¿no? Mítica de Joan Gaspar, el Joan Gaspar socio y el Joan Gaspar presidente. Eso también, había una dualidad. Ese desdoblamiento de personalidad brutal, ¿eh? Sí. Oye, pero me ha gustado mucho la historia del Larne, Jordi, porque además hay que decir que, como comentabas, es uno de los debutantes en fase de grupos, Irlanda del Norte, junto con Gales, precisamente con otro equipo del que hemos hablado aquí en el Atlas de Brazalete, con The New Saints, pero este Larne además va a tener rivales muy peculiares, ¿eh? Porque se va a medir con el Shamrock Rovers en un derbi intrairlandés, es decir, el representante de República de Irlanda contra el de Irlanda del Norte. Sí, es verdad que ahora no existen, pero han existido competiciones que han unido a los equipos de ambos lados o de ambas partes de la isla. Existía una competición que se llamaba la 70 Cup, que ya no se celebra desde hace algunos años, pero era un torneo que enfrentaba a los equipos del norte y del sur. Y de hecho, después de los acuerdos de Viernes Santo del 98, que pusieron fin a The Troubles, a todos los problemas de terrorismo de un lado y otro que hubo en Irlanda del Norte durante muchos años y que dejaron, por desgracia, muchas víctimas, una de las cosas que se incluyen dentro de aquellos acuerdos es que un ciudadano de Irlanda del Norte puede reclamar, si lo desea, el pasaporte de la República de Irlanda, lo que ha hecho que muchos jugadores nacidos arriba en el norte jueguen con la selección de abajo. De hecho, en rugby no hay una selección para ambos lados, es una selección única de toda la isla, la que juega, por ejemplo, el Seis Naciones, ¿no? Entonces, ¿ha habido algún proyecto o algún intento más bien de intentar volver a lo que ya existió, que la Liga de Irlanda al final nació unida y luego en 1921 se separó, cada uno fue por su lado, y se ha intentado volver a eso, pero finalmente no se ha conseguido. Dicen que es porque en el fútbol todavía hay mucho sectarismo. En el rugby se pueden enfrentar un equipo del Ulster contra uno de la República de Irlanda y no va a haber gritos de ningún tipo en la grada hacia los jugadores. Pero sí que ha ocurrido que en partidos de fútbol, en un duelo pues entre el Derry City, por ejemplo, que es el equipo católico del barrio de Bogside, que es donde se produjo, por ejemplo, el Domingo Sangriento y que tuvo incluso que abandonar la Liga de Irlanda del Norte y meterse en la de la República de Irlanda por todos los problemas que generaba todo eso, básicamente porque nadie quería ir a jugar a su estadio, de los equipos de Belfast y todo eso, acabó desencadenando en que saliera de la liga, ¿no? Pues cuando hay un Derry City
o un Shamrock Rovers, por ejemplo, ¿no? Que es de un equipo de Dublín y va a jugar contra un equipo protestante de Irlanda del Norte, como puede ser el Linfield, pues sí que se producen ese tipo de cánticos, ese tipo de insultos, y para no fomentar eso parece que cualquier proyecto de intentar volver a una liga única para toda Irlanda no se ha llevado adelante. Veremos si en el futuro se acaba produciendo o no, pero en cualquier caso, techo de cristal que ha roto el Arne esta temporada, porque ningún equipo de Irlanda del Norte había logrado superar nunca todas las rondas previas para acabar en una fase final, y lo ha hecho en la Conference League. Así que este equipo que está dominando el fútbol de ese país o de esa región durante los últimos 2 años, pues también ha logrado ese hito a nivel continental. Pues habrá que estar pendiente de a ver cómo se comportan, ¿no?, los aficionados, porque esto podría ser una buena prueba para en un futuro, si la gente se civiliza un poco, ¿no?, de poder unificar esa prueba. Por cierto, ahora que estamos aquí y tal, no es por hacer la pelota, pero yo soy un oyente fiel de Brazalete Negro y me encantó el de Irlanda precisamente, del Mundial 94, la matanza. De la masacre del Irlanda-Italia, ¿no? Sí. Felicidades, sí, porque es un gran contenido. Gracias, tío, gracias, Alex. Pero sí, lo hicimos con mucho cariño, y al final es que es un conflicto que también yo creo que generacionalmente, ¿no? A los que tenemos 30 y muchos, 40 y pocos, 40 y tantos, como que nos marcó mucho, ¿no? La música, el nombre del padre, ¿no? A partir de pelis. Sunday, Cranberries, sí, es así. Y nada, simplemente un último apunte del Derry. El Derry City, cuando se fundó, ya sabéis que también la dicotomía entre protestantes y católicos existe con el nombre de la ciudad. Los protestantes y fieles a la corona británica le llaman Londonderry, que es como el nombre oficial, pero los católicos nacionalistas y que gustarían de una Irlanda unida la llaman Derry. Cuando el club se funda, se le pone de nombre Derry, pero podrían haberle puesto Derry Celtic, que era un equipo que ya había existido en Derry y que desapareció, pero no le quisieron poner ese nombre porque la pretensión era que fuera un equipo al que pudieran apoyar tanto católicos como protestantes. Es decir, que en sus orígenes había una voluntad de integración en ese equipo, pero luego evolucionó hacia un conjunto que era claramente católico. Encima del Bogside, en una visita del Ballymena United a su estadio, les quemaron el autobús, y a partir de ahí los equipos de Belfast dijeron: nosotros ahí no vamos a jugar. Le hicieron exiliarse a Coleraine, y después, cuando no le dejaron volver a su estadio después de pedirlo un montón de veces, la Liga votó y los acabaron echando, y se buscaron la vida en la República de Irlanda. Y creo que es el primer caso, o por lo menos lo fue en su día, de un equipo que ha representado a 2 federaciones distintas en las competiciones europeas, porque primero lo hizo en la Copa Europa representando a Irlanda del Norte, y posteriormente lo ha hecho varias veces con la República de Irlanda. Vaya oportunidad perdida no aprovechar un lema mítico: Derry, tú y a por todas. Oye, pues gran historia esta del Larne, lo seguiremos, porque además ha caído en ese grupo de rivales que va a tener el Shamrock Rovers, que se va a medir con el Chelsea de Inglaterra, con el Larne de Irlanda del Norte y con The New Saints de Gales. Es decir, que rivales muy de la zona, el Shamrock Rovers. Y con la clasificación, Alex, de el representante de Gales para fase de grupos y también el de Irlanda del Norte, que eran 2 países o 2 federaciones que no habían tenido todavía representante en fases de grupos de ningún torneo UEFA, pues quedan solamente 4 por estrenarse, y ahí está nuestra querida Andorra, también San Marino, Malta, y para mi sorpresa me llama mucho la atención que siga Montenegro, ¿no? Que es un país que, bueno, es verdad, es pequeño, pero chico, me llama mucho y poderosamente la atención que no haya sido capaz de meter, no sé, a un Budućnost Podgorica alguna temporada en algún torneo, en alguna fase de grupos, como mínimo de Conference. Fíjate que yo he estado este verano, ¿no? Hace el Luxemburgo, el equipo lo hizo bien, hace como 4 o 5 temporadas en la Europa League, estuvo en fase de grupos también y llegó Gibraltar ha metido también a Lincoln Red Imps, Alex. Es decir que tenemos que ponernos las pilas. Tienes que volver a Andorra, Alex, a pillar el equipo. Ya no estoy ya para nada, O sea, no, para entrenar. Para entrenar sí, pero sí, no. Ya te digo yo, es increíble que pasé solo 3 años allí, pero son años que me marcaron tanto que sí, que yo me considero un poquito andorrano, y mira, siempre que puedo vuelvo. Estas navidades que fui a casa a Barcelona y tal a visitar a la familia, me escapé un par de días para enseñarle a Ashley, a mi mujer, donde había pasado todas esas anécdotas que no paro de explicarles, porque fueron 3 años, nen, que son como los años de perro, o sea, 21 mínimo, 21. Yo simplemente os voy a acabar de recoger lo que ha sucedido con Don Ramón del ascenso, porque supongo que estáis sufriendo por terminar de saber si ha encontrado un nuevo equipo y sobre todo si ha encontrado un nuevo hogar, porque lo habíamos dejado, como recordaréis, fuera de casa, sin su residencia que había sido durante los últimos 15 años. Le hubiera venido bien quizá conocer
o tal vez no tanto porque no ha acabado bien lo de Purple Bricks en Irlanda del Norte, no lo de la inmobiliaria. La cosa es que, para alivio de todos, don Ramón del Ascenso, es decir, Pablo Vicó, está trabajando y está viviendo en un departamento, está tranquilo, está bien. Hemos hablado antes de equipos con nombres así que sonaban peculiares, ¿no? Como el Pizzería Venecia o el Don Pernil, que quiere decir Don Jamón en castellano. Pues os tengo que decir que el nuevo equipo de Don Ramón del Ascenso, de Pablo Vicó, no lo había escuchado nunca, pero me gusta mucho también, es el Club Agropecuario Argentino. Hombre. ¿Vale? También apodado el Agro o los Agros o los Sojeros, porque está fundado en 2011, es un equipo muy reciente, por un tal Gustavo Grobocopatel, es Joder. uno de los principales, pues ojo con Gustavo, porque poca broma, es uno de los principales productores de trigo y soja del país, le llaman el rey de la soja, ¿vale? Y el equipo, el agropecuario, está en Primera Nacional, igual que el Brown de Adrogué, el ex equipo de Vicó. Ha pillado el equipo ahora en agosto, lleva una derrota y una victoria, ni tan mal, y por si te lo preguntas, Alex, los dos partidos los han jugado con un 4-4-2 de manual. O sea que aquello de si hace falta cambio, de momento Pablo Vicó va con su 4-4-2, que recordaréis, es el sistema madre. Madre. Me gusta mucho eso, como la masa madre del pan, el sistema madre. Utilízalo, por favor, en tus próximos partidos, porque a mí me ha gustado mucho esto de tengo mi sistema madre. Pues mira, bueno, alguna vez lo dejaré caer, en plan, sí, este equipo utiliza el sistema madre 4-4-2, pero cambia, claro, me la voy a dar de listo con eso del sistema madre. Bueno, simplemente os quería comentar o complementar esta historia de Pablo Vicó, que me ha parecido súper potente, junto con otras dos historias de las que tampoco tenía constancia. Una sí que me sonaba más, pero he investigado y efectivamente existe, sucede, ocurre y me parece tremendo. Os voy a explicar que si el agropecuario mola, hay otro equipo que también tiene un nombre muy molón, que es el Optic Rathenau. Optic Rathenau no es una tienda de gafas en la localidad de Rathenau, de 25.000 habitantes en la antigua Alemania Oriental. Es un equipo. Juega en la Fußballliga Oberliga Nordost, es decir, el equivalente a la quinta categoría del fútbol alemán. ¿Vale? Primera catalana, como yo. Sí, estaría un poquito ahí. Claro, por eso no entra este entrenador del que os voy a hablar, no entra en... Hay diferentes clasificaciones de entrenadores muy longevos, pero claro, todo varía un poco en función de hasta dónde pones el límite, ¿no? A nivel de categoría profesional. Esta claramente no entraría como categoría profesional, pero os la voy a contar porque me ha parecido llamativo, porque este entrenador de este equipo, del Optic Rathenau, pues lleva más tiempo del que, por ejemplo, tienen los teléfonos móviles, del que tiene internet. Dice Kicker, la revista Kicker en Alemania, con mucho humor, incluso lleva más tiempo que Thomas Müller. Y es que el entrenador de Optic Rathenau se llama Ingo Kalisch y empezó a entrenar el 1 de julio de 1989. Es decir, empezó a entrenar en la República Democrática Alemana. Y no ha parado, es decir, sigue al frente del mismo equipo 35 años después. Pero a Aitor le han dicho que ya se ha unido. Aún no lo sabe. Le ha hecho un Goodbye Lenin. Lo de Goodbye Lenin. La familia le está diciendo, oye, no mires para allá porque... No, increíble. 35 años después ha caído el muro, ha cambiado de país, porque no se ha movido de sitio, pero el equipo, la ciudad, ha cambiado de país, ahora forma parte de la República Federal Alemana. Y también, por si te lo preguntabas, Alex, y creo que este es un patrón ya que se va repitiendo, es un entrenador cero panenquita. Ha dicho... las tendencias y las modas no son lo mío. El único libro de entrenamiento que tengo es de la temporada 77-78, traducido del checoslovaco. O sea, imagínate, ya hasta el libro también es de antes de la caída del muro de Berlín. Tremendo fan. Me he vuelto de Ingo Kalisch y del Optic Rathenau, que está ahora mismo en la zona media de esa quinta categoría del fútbol alemán. Y el último de quien os quiero hablar bate a todo lo anterior, porque os he dicho 15 años en Argentina, don Ramón del Ascenso, 35, este señor Ingo Kalisch, en la antigua República Democrática Alemana, actual República Federal. Pues vamos por favor a Italia. Vamos por favor a Italia porque nos vamos a encontrar en Serie C, es decir, esto sí es categoría profesional o semiprofesional, vamos a llamarlo así. Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Sí. Es también, Alex, Jordi, la ciudad de Las Verona, el principal equipo de la Era ciudad. la del Chievo, ¿no? Durante mucho tiempo, efectivamente, estuvo el Chievo en Serie A, incluso por encima del propio Elas. Lo que pasa que era un Chievo y no puedo, o sea, Era que un al Chievo... final... ¡No! ¡Mítico! Si echabas de menos el humor semántico de... Pues sí, efectivamente, era un Chievo y no puedo, pero hay un tercer equipo en la ciudad. Es una ciudad pequeñita, 250.000 habitantes, pero tiene un tercer equipo que es el Virtus Verona, que ahora mismo está en Serie C y ha estado durante mucho tiempo en Serie C. Y es un club peculiar porque en los últimos 60 años, que se dice pronto, solo ha tenido dos presidentes. Del 61 al 82, un tal Sinibaldo Nocini
que ahora mismo le da nombre al estadio donde juegan, y desde el 82 el mismo presidente, un tal Gigi Fresco. Nombre de partir la pana en todos los niveles. De total, sí, sí. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Gigi Fresco, vale. Que puede ser un cantante de Italo Disco, hasta un miembro de un clan complicadote, hasta un actor de películas de Jaimito, Gigi Fresco. Probablemente todas las respuestas que has dado son correctas. Total, que estamos hablando del verano de Naranjito, Alex, Jordi, y este señor lleva al frente del equipo Gigi Fresco, pero es que el matiz, el giro tremendo, es que cuando llegó y se puso como presidente, entendió que tenía que apostar por un entrenador de su máxima confianza. Y efectivamente, es él. Apostó por sí mismo para entrenar. Y como es el presidente y el entrenador, pues durante los últimos 42 años, el Virtus de Verona solamente ha tenido a un entrenador, que es don Gigi Fresco. Eso te iba a decir, cuando estabas hablando de longevidad de entrenadores, estaba pensando, pues tiene mucho más mérito lo que hablamos de los años de Perro. Claro, en Italia, que cambian de entrenador como quien se cambia de calcetines, pues imagínate, pero claro, ahí está el truquetti. Ahí está el truquetti. El truquetti es, me pongo de presidente y aquí no me tose ni Dios. Sí, exacto, pero... el gato es mío, y así... Yo creo, Aitor, Alex, que nada va a superar... Creo nunca, lo de Guy Roux con el Auxerre, que estuvo más de 40 años entrenando al equipo. Eso sí que va a ser... Y en primera, y en competición europea. Pero yo creo que Gigi Fresco, ahora te lo voy a confirmar porque lo he consultado antes, me daba la sensación de que... mira, ahora te lo voy a decir. Guy Roux, sí, está por detrás, 41 años. Luigi Fresco, 43. Vale. Y Lobanovsky, ¿cuántos estuvo en el Dinamo también, no? Porque estuvo también una buena mortera. Estaría bastantes, pero no me aparece aquí, sí. Desde que Stalin era Levin, corneta, pues... sí. Oye, pero tremendo lo de Gigi Fresco, de verdad. Cogió al equipo, insisto, en la temporada 81-82, estaban en tercera amateur, ahora están en tercera profesional, suma un total de 7 ascensos, es decir, que poca broma, Alex, es decir, él es presidente, nadie le va a toser, pero oye, tampoco lo ha hecho tan mal. 7 ascensos, de los cuales 2 de Serie D a Serie C, que es donde está ahora mismo, y solo 3 descensos en estos 42 años. Pues mira, le ha ido mucho mejor que a Peterman, por ejemplo, que intentó jugar a lo mismo y no le salió, ni en el Palamón, ni en el Alavés, ni en el Racing de Santander, ¿no? Fueron los 3 equipos a los que acabó atropellando. Pero era lo mismo, o sea, era marcarse un Gigi Fresco, comprar el equipo y ponerse el de entrenador a que ponía la pantalla, ¿no? Chuchicós era uno de los... Sí, señor. Yo coincidí en el Gimnàstic con Joan Carles Oliva, que fue otro de los que lo tuvo que sufrir en el Alavés, y me explicaba que una vez lo llamó a su casa para renovar el contrato y lo recibió en pelotas en el jacuzzi. Hostia. ¿Cómo te puedes a negociar con un señor así y tal? O sea, Juan Carlos la pregunta de Alex es dónde guardaba el boli, ¿no? Para firmar el contrato de renovación. Sí. O el rotulador, ¿no? El Edding 850. Correcto. Indeleble, ¿eh? Oye, Alex, que ha sido un auténtico placer compartir este rato. Supongo que te habremos avasallado a fricadas. Te has quedado absolutamente anonadado de semejante compendio de chorradas, pero que nos ha molado mucho compartir este ratito contigo, que teníamos muchas ganas además. Y bueno, pues que te mandamos un abrazo, que sabes que se te aprecia mucho. No, se me ha hecho cortísimo y he hecho mucho de menos este tipo de humor y este tipo de fricadas panenquitas. Y lo del Kievo y no puedo te ha molado, ¿eh? Lo del Kievo y no puedo me ha hecho rejuvenecer como 20 tantos años. Mira, me ha hecho pensar otra vez que estábamos ahí con el Giuseppe Di Vesa, con el Cavallino Giuseppe, los 3 ahí en San Siro viendo el Inter-Barça. Ha sido un flash al pasado tremendo. Muchísimas gracias a vosotros. Oye, Jordi, más invitados así siempre, tío. Hombre, así de agradecidos, así de majos y además con historias muy, muy curiosas y muy interesantes como las que ha contado Alex. Así que habrá que buscarlos, no va a ser fácil, ¿eh? Bueno, igual en algún momento puede volver a repetir, también te digo, ¿eh? También, pareja. Sí. Tengo historias de aquí de Estados Unidos que han quedado por explicar, así que cuando quieras. Vale, pues oye, si tú nos das la mano, ya sabes que nosotros te agarramos hasta el hombro, Alex. Venga, lo que queráis. Cuídate, un abrazo fuerte y a ti, Jordi, como siempre, nos vemos y nos oímos la semana que viene, ¿vale? Perfecto, hasta la próxima. Cuidaros, chicos, chicas. Adiós. Chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.